Fundación FADA hace 2 semanas emitió una publicación a favor de la baja de las retenciones, diciendo, explicando qué son las retenciones y también cómo se activaría la economía si estas retenciones se eliminan. Por ejemplo, uno de la participación del Estado en la renta agrícola es un 64,3%. Esto es un índice de diciembre del 2024 publicado por Fundación FADA, donde dice que el 27,2% son impuestos nacionales coparticipables, el 4,7% son impuestos provinciales y el 0,6% son impuestos municipales, mientras que hay un 67,5% de impuestos nacionales no coparticipables, números del campo que se los lleva el gobierno nacional y que no está negociando con este sector. Para hablar sobre este tema tenemos a Nicole Pisani Claro, quien es economista jefe de la Fundación FADA, que está en línea con nosotros. Nicole, muy buenos días, gracias por los minutos. Hola, muy buenos días, un gusto estar acompañándolos. Bueno, Nicole, comentanos un poquito sobre esto que está sucediendo, que lo venimos hablando y muchos medios lo vienen hablando ya hace un par de semanas, que es esto de la no negociación y la negación permanente que tiene el gobierno nacional a hablar con el campo. Bueno, la realidad es que el conflicto está puesto en materia de retenciones, partiendo de que Argentina tiene, una carga tributaria significativa y en particular en lo que es el sector agropecuario, la existencia de las retenciones que están por un problema fiscal, o sea, una necesidad de recaudar o contar con mayores ingresos por parte del Estado para mantener el equilibrio fiscal. Y en ese sentido, las retenciones juegan un papel importante en esta recaudación y en este equilibrio porque significan entre 6, 7, 8% de la recaudación de impuestos nacionales. La situación es compleja, por el otro lado, por parte de el sector productivo, porque nos encontramos en un contexto en donde los costos han ido en alza, como en cualquier producción, en cualquier sector productivo de nuestro país, pero con una caída significativa de los precios de los granos, de la soja, del maíz, del trigo, lo que termina realmente ajustando muchísimo los márgenes, más con la existencia de retención. Entonces, claramente ahí el tema se pone en mayor relevancia porque se complica la producción, se complica lograr resultados positivos. También en ese sentido el clima no está, colaborando en este último tiempo. Entonces, todo este conjunto de circunstancias termina llevando a la necesidad de trabajar en una propuesta de reducir los derechos de exportación, que tengamos en cuenta que es un impuesto muy extorsivo, que lo que genera es reducir, el precio de los granos, que hoy pues están muy bajos, y esto termina afectando negativamente la producción y el crecimiento en general de todas las regiones productivas. Ahora, si estas retenciones o estos impuestos a nivel nacional fuesen coparticipables con todo el territorio, ¿cambiaría la cuestión? Nosotros siempre resaltamos que las retenciones que salen en la producción son un recurso que se va de las regiones productivas, y la realidad es que hacerlos coparticipables no solucionaría el problema. El problema claramente perduraría porque lo que termina generando es que, se reduce el precio de los granos, se reduce la capacidad de producir, de invertir. En ese sentido no sería la solución la reducción, la coparticipación, o sea, pasar un impuesto que en alguna proporción vuelva hacia las provincias productivas, pero no sería lo óptimo ir por ese camino, sino ir hacia su eliminación. Es decir, hoy en día el campo no está siendo rentable bajo estas condiciones económicas. Claramente no está siendo rentable, los números no cierran. Se suma a esto también, como les decía, un contexto internacional en donde los precios de los granos son bajos. Tenemos precios muy por debajo de los promedios de los últimos 5 años, del 14% menos en soja,
un 10% menos en maíz, un poco más en trigo, y bueno, la situación climática que no están dándose las lluvias necesarias en este momento, entonces eso también complica la situación y no se hace rentable, digamos, la producción. Bueno, sin embargo, el jefe de ministros Franco confirmó que no se van a bajar de un día para otro, que debería ser paulatina o paulatino el progreso de la baja de retenciones, pero eso lo viene diciendo aproximadamente desde la asunción de este nuevo gobierno, y esto no ha sucedido, digamos, o sea, vienen esperando las promesas. Bueno, eso claramente se ha anunciado, digamos que el gobierno reconoce el problema del sector agropecuario y en ese sentido menciona en diferentes momentos la posibilidad de ir hacia una reducción, como bien decías, paulatina de los derechos de exportación, pero no se ha efectivizado ninguna propuesta al momento al respecto. Y la realidad ahí es que el primer objetivo del gobierno es mantener el equilibrio fiscal, y para eso hay que, digamos, garantizar los ingresos del Estado, y como les mencionaba, las retenciones hoy por hoy son una parte importante de la recaudación, y también hacia fin del año pasado dejó de existir lo que es la recaudación por el impuesto país, entonces claramente están ajustadas las cuentas, y por eso el hecho de mantener todavía las restricciones, pero sí hay una necesidad de tener un panorama claro, una propuesta de, bueno, cómo sería esta eliminación o esta reducción paulatina y desde cuándo comenzaría. Nicole, buen día, te saluda Alejo Villagra. Recién mencionabas esta necesidad de tener un panorama claro desde el campo con respecto al gobierno nacional. Te consulto, durante este año 2024 que pasó, ¿qué balance hacen ustedes teniendo en cuenta que justo ahora el campo, recién por así decirlo, está plantando bandera en el sentido de, bueno, empezar a cuestionar justamente estas medidas que no están llegando por parte del gobierno? ¿Por qué quizás se demoró tanto en este año? ¿Qué fue lo que se sostuvo justamente esta especie de tranquilidad del sector? Bueno, la realidad es que hubo un proceso, digamos, a una política de gobierno más enfocada en solucionar problemas más urgentes, en ir hacia inicialmente lo que era la reducción de la inflación que afecta el bolsillo de toda la población, luego ahora con el equilibrio fiscal, digamos, garantizar los ingresos del Estado, y en ese sentido se han postergado decisiones que más bien son de determinados sectores productivos. En ese sentido creo que es el desafío del gobierno en este momento, y para este año poder dar una solución, en este caso en particular el sector agropecuario. O sea, es como decir, hacen un balance del 2024 de, bueno, está bien, pero necesitamos que nos dejen de ahogar. Sí, hay una realidad muy importante que Argentina, la presión tributaria, si focalizamos en lo que es retenciones, que es parte del esquema de impuestos de nuestro país, la presión tributaria en Argentina es significativa, ronda el 29-30%, y en ese sentido hay necesidad de revisar toda la estructura tributaria y en ese marco el rol que juegan las retenciones, ¿no? Ahora, ¿con qué ojos mira el campo, por ejemplo, lo que está sucediendo con el círculo rojo de las grandes empresas o grandes capitales en lo que es, por ejemplo, a nivel mundial, pero también a nivel país, con algunas empresas que también exigen al gobierno nacional que se les quite la soga del cuello, porque si no, por ejemplo, entran en default? ¿Cómo mira el campo el sector industrial? No, bueno, la realidad es que nunca, o sea, hay una buena mirada. La realidad es que el sector productivo trabaja de la mano con el sector agroindustrial, eso nunca hubo ahí, digamos, una confrontación en ese sentido, y sí hay una realidad, como bien decías, por ejemplo, el tema de grandes empresas que están entrando en procesos de quiebra. Hay una realidad más también que tiene que ver con la cuestión productiva, que se han roto cadenas de pago, en donde el productor claramente está en una situación muy complicada y trabaja de la mano con sus proveedores de insumos o con empresas
del sector productivo, y bueno, esta situación también se ve agravada por la fuerte presión fiscal. Sí, Nicole, bueno, ustedes, como mencionamos recién, estaban desde FADA velando por la eliminación de las retenciones, pero sin embargo hay un sector del campo, el grupo Bases Federadas, esta entidad, como decíamos, que también representa a los pequeños y medianos productores, que en lugar de apoyar la eliminación de retenciones, vela por la devolución de las mismas. ¿Ustedes han evaluado ese escenario? ¿Está dentro de la consideración justamente de FADA? Se me corta un poquito, si me podés repetir la pregunta, perdón. Sí, como te mencionaba, hay un sector del campo, la entidad Bases Federadas, que en lugar de apoyar justamente la eliminación de retenciones, vela por la devolución de las retenciones. ¿Ustedes desde FADA han considerado esa alternativa? ¿Le creen viable? ¿Es posible que se dé algo así? Bueno, siempre el objetivo es ir hacia su eliminación o reducción y llegar con las retenciones a cero. Desde FADA analizamos una alternativa, que es una propuesta en donde se busca la eliminación de las retenciones desde el momento cero en una proporción importante de lo que hoy la existencia de derechos de exportación, de una baja, digamos, inmediata de un tercio de personas calificadas, y luego poder contar con un bono en donde el productor, por la otra parte de retenciones, pueda utilizarlo a ese bono por el valor de retención, por el pago de impuestos y para comercializar en el mercado. Es una alternativa a, digamos, ir simplemente con una eliminación o una reducción gradual, sino poder contarse con una baja efectiva desde el momento inicial. Sabemos que hace unos días, más que todo en el Festival de Jesús María, una de las repercusiones fue que el gobernador Martín Yayora se sumó a los reclamos por el campo y pidió también por la eliminación de las retenciones, haciéndole foco también al gobierno nacional que actúe. ¿Cómo es el diálogo con la provincia, con el gobierno de la provincia? Bueno, siempre tenemos un diálogo muy abierto ahí, desde FADA siempre acercando las propuestas, trabajando para impulsar el sector productivo, y es una realidad que las provincias tienen que empujar, digamos, por esta eliminación de retenciones, porque, como conversábamos un poco al principio, son recursos que se dan de las regiones productivas, se pierde la capacidad de invertir y de generar mayor producción en estas regiones, de generar mayor empleo, mayor crecimiento económico en el interior productivo. Ahora, le van a poner, bueno, o al menos si el gobierno nacional sigue con esta actitud de no escuchar al sector agropecuario o al sector agroindustrial, ¿le van a poner por decir, una fecha límite? No creo que no haya una falta de escucha, no creo que haya falta de escucha, sino hay un tema de tiempos en donde es necesario afianzar las cuentas públicas para también tener este programa de reestructurar lo que son los impuestos en nuestro país y un programa para la eliminación de retención. O sea, al menos desde FADA ustedes están esperando que se reorganice, por decir, o que el gobierno pueda seguir acomodando la macro, y después de eso dicen que van a esperar a que suceda la baja o la eliminación de las retenciones. Bueno, siempre se menciona en el gobierno que el camino para ir hacia la reducción de retenciones es asegurar el equilibrio fiscal, y creo que va a ser en ese sentido. ¿Y qué expectativas tienen para este 2025 además de eso? Bueno, las expectativas están puestas justamente en contar con un programa para eliminar las retenciones, para poder fortalecer el desarrollo productivo, generar mayor crecimiento, generación de empleo, mayor producción en lo que es de la mano del sector agropecuario, pero para impulsar el crecimiento integral de nuestro país. Ahora, ¿cómo se puede generar crecimiento cuando, por ejemplo, hay campos, al menos uno de los portales así lo menciona, una empresa del agro que cayó en default, y bueno, que hay como un temor porque haga un efecto dominó? ¿Es posible ese efecto dominó, que algunas empresas del agro empiecen a caer en default? Bueno, la situación está complicada para determinadas empresas, para determinadas regiones productivas que tienen que ver, como se comentaba, con la cadena de pagos, una situación para el productor muy complicada,
y no, digamos, en ese sentido puede afectar negativamente determinadas empresas, determinadas regiones. La realidad es que hay que tener un panorama más claro y también, digamos, buscar los mecanismos para aliviar un poco la presión tributaria y en este contexto de precios muy bajos, costos crecientes, para poder realmente generar un impulso productivo. Ahora, Nicole, que esta situación de las empresas que mencionas vos, algunas que están, bueno, cayendo en default y, bueno, este dominó puede seguir cayendo, ¿no pone justamente una fecha límite al gobierno o al campo para decir, bueno, hasta acá podemos aguantar, de ahí se verá qué pasa? ¿No hay ahí una especie de justamente límite en este sentido? Bueno, desde el lado productivo claramente da determinadas pautas de hasta dónde puede claramente aguantar el sector productivo. Desde el lado del gobierno es un desafío dar respuesta en ese sentido a estos tiempos y buscar mantener el equilibrio fiscal. ¿Tienen en números, en datos, lo que significa justamente, o lo que significaría, no la eliminación de las retenciones para el sector agroindustrial? Sí, bueno, desde FADA elaboramos una propuesta y en ese sentido analizamos qué pasaría, digamos, con la eliminación de las retenciones, y esta propuesta lo que muestra es que los impactos son altamente positivos. Tenemos la capacidad de crecer en producción de granos, aumentar, digamos, en aproximadamente un 56% la producción de los principales cultivos, también volcar esta mayor producción de granos a más producción de carnes, de biocombustibles, y todo esto también lo que genera es un efecto dominó, ¿no? Genera más producción, pero estamos generando mayores inversiones porque crece el mercado, por ejemplo, de la maquinaria o la necesidad de mayores insumos para esta producción, crece la cantidad de fletes, o sea, la necesidad de transportar los productos, aumenta la actividad económica y lo más importante es que se genera estamos hablando de poder generar más de 500.000 de puestos de trabajo si se impulsara, digamos, la mayor producción en el interior productivo tras eliminar las retenciones. Nicole, ahora me surge una duda con respecto a los números que han tenido en otros años anteriores el campo. ¿Cuáles son las condiciones que, por ejemplo, en años anteriores han iniciado lo que se llamaron los tractorazos o algunas movilizaciones del campo, ejerciéndole al gobierno nacional que también le quite un poco de peso? Bueno, ¿cuáles eran las similitudes y diferencias que había con ese momento que hoy, por ejemplo, no se está dando? Bueno, hay cuestiones que tienen que ver con tema precios. Hoy por hoy estamos con una situación de precios un poco más deprimido, precios más bajos que en años anteriores. Posiblemente también lo que ha entrado en juegos anteriores es también la rentabilidad negativa, pero ocasionada en parte por crecimientos significativos de los costos en un proceso inflacionario muy grande en nuestro país, y por otro lado por cuestiones más bien climáticas que están empezando de nuevo a aparecer en este contexto, dado que no se vienen las lluvias. Ahora, para ya ir finalizando, Nicole, las no ganancias del campo que no está obteniendo ahora, que también son parte, obviamente, por esto de las retenciones, pero también tiene que ver con el nivel de economía a nivel internacional, digamos, que los insumos que también están muy caros, o que es que está tan devaluado el peso con respecto al dólar argentino que ahí también no se puede generar ganancia. Bueno, claramente entra en juego. Argentina es tomadora de precios, entonces en ese sentido los precios internacionales que están también deprimidos generan su impacto negativo, y como bien decías, un dólar muy atrasado que genera desincentivos a la exportación y que genera desfasajes también hacia el esquema productivo. Bien, y bueno, por último, ¿han tenido en la charla con los productores medianos, chicos, medianos y grandes productores rurales, el hecho de decir, bueno, hasta acá llego, o han tenido que desistir de la actividad, o cómo se les rebuscan? Bueno, el productor ya tomaba la decisión en diciembre del año pasado, y la realidad es que ahora se enfrenta con una situación más compleja desde lo climático, que por ahí no era tan negativo el panorama,
y bueno, en materia de precios. Entonces hoy por hoy el productor argentino siempre sigue produciendo y enfrentando las problemáticas que se ponen en su camino, pero bueno, la realidad es que la situación es muy compleja. ¿Es conveniente acopiar el cereal o exportarlo? Bueno, vamos a ver cómo viene la producción, digamos, en este momento. La realidad es que el panorama de precios no es positivo para lo que queda del año, o sea, para lo que va a ser este año, y también con un tipo de cambio muy atrasado se va a generar un cierto desincentivo también a la exportación. Nicole, te agradecemos muchísimo por estos minutos, ya abusando de tu tiempo. Esperamos que que este 2025 revierta las situaciones, que el campo pueda salir adelante, porque es uno de los motores económicos de nuestro territorio, a lo largo y ancho de todo el país. Así que esperamos que sea un buen 2025 y que puedan negociar con el gobierno. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que sea un buen año y que se pueda generar un impulso productivo para este año para mayor desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Ahí pasaba entonces Nicole Pisani Claro, quien es economista jefe de la Fundación FADA, haciéndonos un balance de lo que es de lo que fue el 2024 con el campo, de este 2025 y lo que viene sucediendo con la negativa a la negociación que tiene el gobierno de Javier Milei con el campo.